Las risitas resonaron en el momento en que el atribulado padre cruzó el umbral de la sala. Su gastado blazer, holgado sobre su delgada figura, mostraba remiendos en los codos, prueba de incontables arreglos. Sus zapatos, lustrados pero marcados por el tiempo, chirriaban contra el suelo de mármol mientras avanzaba por el pasillo central. Alguien en la última fila soltó una risita burlona. Otro susurró con la intención de ser escuchado. ¿Ese es? ¿El conserje que se cree capaz de enfrentarse al hombre más adinerado de la ciudad? El ambiente en la sala, repleta de curiosos y periodistas, se tornó silencioso cuando Daniel Matthews aferró con fuerza a su pecho un ajado portafolio de cuero, con los nudillos blancos por la tensión. La jueza, desde su estrado, frunció levemente el ceño al observar la apariencia de Daniel. El secretario judicial no se molestó en disimular su sonrisa burlona al anunciar el número del caso. Al otro lado del pasillo, un equipo de 4 abogados, impecables en sus trajes, organizaban sus documentos con precisión ensayada, lanzando miradas de desprecio apenas disimulado hacia Daniel. El conserje viudo se erguía solo, sin representación legal, un moderno David frente a Goliat, armado únicamente con la firmeza grabada en sus curtidas manos. ¿Te habrías puesto de su lado o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en esa sala estaba preparado para lo que sucedería. Daniel Matthews no había llegado desprevenido. Tras esa apariencia descuidada y su actitud vacilante, se ocultaba un padre que ya no tenía nada que perder, y sí mucho por lo que luchar. Señoría, comenzó Daniel con una voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. Comparezco ante usted no como un experto en leyes, sino como un padre que ha presenciado algo que no puede quedar impune. Los murmullos continuaron, pero Daniel prosiguió, imperturbable ante las miradas escépticas. Hace 3 semanas ayudé a una niña perdida en el parque Riverside. No imaginaba que ese simple acto de bondad me traería hoy aquí, frente al hombre que ha intentado destruir mi vida desde entonces. El abogado principal de la parte contraria, Maxwell Bennington, se levantó con elegancia. Señoría, esto es absurdo. Mi cliente, el señor Harrison Caldwell, es un respetado empresario y filántropo. Estas acusaciones descabelladas del personal de mantenimiento de la escuela de su hija no son más que... ¿Personal de mantenimiento?, interrumpió Daniel, elevando ligeramente la voz. ¿Es eso todo lo que soy para usted? ¿Un conserje anónimo que no merece ser tratado directamente? Por un instante, algo brilló en los ojos de Daniel, un atisbo del hombre que había sido antes de que el dolor y las dificultades lo consumieran. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Cada semana compartimos historias aún más impactantes. Daniel Matthews no siempre había sido un conserje escolar que vivía al día. 5 años antes, era Daniel Matthews, doctor en letras, profesor universitario, con una hermosa casa en las afueras, una esposa que pintaba paisajes que se exponían en galerías locales y una hija que había heredado tanto la inteligencia de su padre como la creatividad de su madre. La vida era buena, hasta la noche en que un conductor ebrio le arrebató a su esposa, Sarah, para siempre, dejando a Daniel a cargo de Emily, de 8 años. Primero llegaron las facturas médicas, por los 3 días que Sarah pasó en la unidad de cuidados intensivos antes de fallecer. Luego, los pagos de la hipoteca se volvieron imposibles con un solo ingreso. Daniel solicitó una excedencia para cuidar de Emily, que se había encerrado en sí misma tras la muerte de su madre, y se negaba a hablar durante meses. Cuando Emily comenzó a superar su duelo, la plaza académica de Daniel ya había sido ocupada, y la universidad solo le ofrecía vagas promesas de futuras oportunidades. Una a una, las piezas de su vida anterior fueron vendidas. Las pinturas de Sarah fueron las últimas en desaparecer. Daniel era incapaz de verlas, pero también incapaz de desprenderse de ellas hasta que la amenaza de desahucio no le dejó otra opción. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, y Daniel aceptó el primer trabajo que encontró, conserje en Lakeside Academy, una prestigiosa escuela privada que ofrecía un importante descuento a los hijos de sus empleados. Emily merece una buena educación, se dijo a sí mismo en su primer día, tragándose su orgullo mientras fregaba los mismos pasillos por los que una vez había esperado que su hija caminara como alumna becada.
Ahora limpiaba esos pasillos fuera del horario escolar mientras Emily hacía sus deberes en la oficina de mantenimiento, ambos invisibles para las familias adineradas cuyos hijos asistían a la academia. Hasta que, hace 3 semanas, Daniel llevó a Emily al parque Riverside después de su turno del sábado por la mañana. Llevaba meses ahorrando para comprarle una bicicleta nueva. Nada lujoso, solo un modelo de segunda mano que había encontrado en internet y arreglado él mismo. Emily iba en bicicleta por el camino, con el rostro iluminado por la primera sonrisa genuina que le veía en meses, cuando de repente se detuvo. «Papá, creo que esa niña está perdida», dijo, señalando a una pequeña figura sentada sola en un banco, secándose las lágrimas de las mejillas. Daniel se acercó con cautela, consciente de que un hombre solo acercándose a una niña podría parecer sospechoso. «Hola, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi hija se ha dado cuenta de que podrías necesitar ayuda». La niña, de no más de 6 o 7 años, levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No encuentro a mi papi», susurró. «Estaba en una llamada y vi a los patos y ahora no sé dónde está». «¿Cómo te llamas?», preguntó Emily, bajándose de la bicicleta. «Charlotte», sollozó la niña. «Qué bonito nombre», dijo Daniel. «Yo soy el señor Matthews y ella es mi hija Emily. Te ayudaremos a encontrar a tu papá, ¿de acuerdo? ¿Puedes contarnos cómo es?» «Es alto», dijo Charlotte, lo que hizo sonreír a Daniel. Todos los adultos eran altos para los niños. «Y lleva traje, incluso los fines de semana. Y tiene un reloj plateado que hace un ruido raro cada hora». Daniel asintió y sacó su teléfono. «¿Sabes su número de teléfono?». Cuando Charlotte negó con la cabeza, preguntó, «¿Y el número de tu mamá?». El labio inferior de la niña tembló. «Mami vive en el cielo ahora». Las palabras golpearon a Daniel como un puñetazo, y vio a Emily estremecerse levemente a su lado. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Mi esposa, la mamá de Emily, también vive allí». Algo cambió en la expresión de Charlotte. Un momento de reconocimiento, de experiencia compartida que trascendía la diferencia de edad. Extendió la mano y tomó la de Daniel sin dudarlo. Durante la siguiente hora, recorrieron el parque metódicamente. Emily empujando su bicicleta junto a ellos, mientras Daniel llevaba a Charlotte sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de la multitud. Revisaron el parque infantil, el estanque de los patos, los puestos de comida, y se dirigían hacia la oficina de seguridad del parque cuando una conmoción estalló delante de ellos. Un hombre alto, vestido con un traje caro, estaba rodeado por personal de seguridad del parque y lo que parecían ser guardias privados, su voz resonando en la distancia. «No me importan sus protocolos. Encuentren a mi hija ahora mismo, o despediré a todos por la mañana». «¡Papi!», gritó Charlotte, agitando los brazos frenéticamente desde los hombros de Daniel. El hombre se giró bruscamente, su rostro transformándose de la rabia al alivio en un instante. «¡Charlotte!». Se apresuró a avanzar mientras Daniel bajaba con cuidado a la niña, poniéndola de pie justo cuando su padre llegaba a su lado. Charlotte se arrojó a los brazos de su padre, y él la abrazó con fuerza, con los ojos cerrados en muda gratitud. Cuando finalmente abrió los ojos, se fijó en Daniel con una intensidad casi incómoda. «¿La han encontrado ustedes?». «En realidad, mi hija se dio cuenta primero», explicó Daniel, poniendo una mano en el hombro de Emily. «Charlotte ha sido muy valiente. Solo estábamos paseando por el parque buscándole». El hombre, Harrison Caldwell, aunque Daniel aún no sabía su nombre, se enderezó, manteniendo una mano firme en el hombro de Charlotte. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera. «Estoy enormemente agradecido. Por favor, déjenme». Daniel levantó la mano, negando con la cabeza. «No hace falta, señor. Nos alegramos de que Charlotte esté de vuelta con su papá, sana y salva». Sonrió a la niña. «¿Recuerdas lo que hablamos mientras caminamos? ¿Sobre cómo a veces es mejor quedarse en un sitio si te pierdes?». Charlotte asintió con seriedad. «¿Y buscar a una mami con hijos o a una persona con uniforme?». «Eso es», dijo Daniel, y volvió a mirar al padre. «Es una niña muy lista». Algo indescifrable brilló en el rostro del hombre. «Sí, lo es», dudó. Luego extendió la mano. «Harrison Caldwell». «Daniel Matthews», respondió, estrechando la mano que le ofrecían. «Y ella es mi hija Emily». Los ojos de Caldwell se entrecerraron ligeramente.
Matthews, usted trabaja en Lakeside Academy, ¿verdad? En el departamento de mantenimiento. Daniel parpadeó sorprendido. Sí, así es. ¿Cómo lo? Charlotte asiste a Lakeside. Soy miembro del consejo de administración. Examinó a Daniel de arriba a abajo, fijándose en sus vaqueros descoloridos y su chaqueta gastada. Interesante. Antes de que Daniel pudiera responder, el teléfono de Caldwell sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que contestar. Gracias de nuevo por su ayuda con mi hija. Se giró bruscamente y respondió a la llamada mientras guiaba a Charlotte hacia un todoterreno negro donde un conductor esperaba. Emily los vio alejarse con expresión preocupada. Papá, ni siquiera ha preguntado si Charlotte estaba bien. Daniel le apretó el hombro. Algunas personas tienen diferentes maneras de demostrar que se preocupan, Em. Pero él había notado lo mismo, junto con la mirada calculadora en los ojos de Caldwell cuando se dio cuenta de quién era Daniel. Algo en aquel encuentro le dejó inquieto, pero apartó ese sentimiento. Vamos a tomar un helado antes de volver a casa. Poco sabía que aquel encuentro casual trastornaría su vida por completo. ¿Habrías aceptado dinero por ayudar a la niña perdida o te habrías negado como Daniel? Dinos en los comentarios. 3 días después, Daniel fue llamado al despacho de la directora en Lakeside Academy. La directora Winters, una mujer que apenas había reconocido su existencia en los 2 años que llevaba trabajando allí, estaba sentada tras su escritorio con una expresión inusualmente grave. Señor Matthews, me temo que tengo noticias inquietantes. Hemos recibido una queja sobre usted de un padre. Daniel frunció el ceño. ¿Una queja? No entiendo. Apenas interactúo con los alumnos o los padres. Se refiere a un incidente en el parque Riverside el pasado fin de semana, prosiguió ella, sin mirarle a los ojos. Se alega que usted se acercó a una alumna fuera del recinto escolar de manera inapropiada. La sangre se heló en las venas de Daniel al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Se refiere a Charlotte Caldwell? La ayudé cuando se perdió en el parque. Mi hija estuvo conmigo todo el tiempo. La directora Winters hojeó unos papeles sobre su escritorio. El señor Caldwell tiene importantes reservas sobre la naturaleza de su interacción con su hija. Ha solicitado que llevemos a cabo una investigación completa y, mientras tanto, hizo una pausa sin mirarle directamente. Mientras tanto, tendremos que suspenderle administrativamente. ¿Suspenderle administrativamente?, repitió Daniel con incredulidad. ¿Por ayudar a una niña perdida a encontrar a su padre? La versión del señor Caldwell difiere significativamente de la suya. Como miembro del Consejo de Administración y principal donante de Lakeside, debemos tomarnos sus preocupaciones en serio. ¿Y mi versión?, exigió Daniel, levantándose de la silla. ¿Qué pasa con el hecho de que Emily y yo pasamos 1 hora ayudando a Charlotte cuando estaba claramente angustiada? ¿Eso no cuenta para nada? La directora Winters finalmente le devolvió la mirada, y había verdadero arrepentimiento en sus ojos. Lo siento, Daniel. Tengo las manos atadas. Seguirá recibiendo su salario durante la investigación, pero no puede entrar en el recinto escolar hasta que este asunto se resuelva. Daniel se quedó paralizado. Las implicaciones le golpeaban una tras otra. No poder acceder al recinto escolar significaba que Emily tampoco podía asistir a clase. ¿Y mi hija? La educación de Emily. He sido autorizada a informarle de que, dadas las circunstancias, lo mejor sería que hiciera arreglos alternativos para la escolarización de Emily, al menos temporalmente. La injusticia le golpeó como un puñetazo. Esto está mal, dijo en voz baja. Usted sabe que está mal. La directora no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Aquella noche, Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos mientras Emily hacía sus deberes. Aún no se lo había contado. No se atrevía a destruir otro pedazo de su mundo. No cuando Lakeside se había convertido en su única fuente de estabilidad tras perder a su madre y su vida anterior. Su teléfono emitió un sonido con una notificación de correo electrónico. Otro rechazo para un puesto de profesor que había solicitado hacía semanas. Estaba a punto de guardar el teléfono, cuando apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Matthews, Harrison Caldwell, creo que tenemos asuntos que tratar. Venga a mi oficina mañana, 10 de la mañana, Torre Caldwell, piso 30. Daniel se quedó mirando el mensaje, con la ira y la confusión luchando en su interior.
Aquel hombre le acababa de costar su trabajo y la plaza escolar de su hija, y ahora esperaba que Daniel acudiera a él como un siervo llamado. Estuvo a punto de escribir una respuesta mordaz, pero se detuvo. Tal vez era una oportunidad para aclarar el malentendido. Por el bien de Emily, tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, tras dejar a Emily en el apartamento de una vecina con una vaga explicación sobre una entrevista de trabajo, Daniel se encontraba en el reluciente vestíbulo de la Torre Caldwell, sintiéndose ostentosamente fuera de lugar con su única camisa buena y la corbata que había llevado al funeral de Sarah. El guardia de seguridad le miró con desconfianza, pero le indicó un ascensor privado tras confirmar que su nombre estaba en la lista de visitantes. El ascensor se abrió directamente a una inmensa oficina con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo con vistas a la ciudad. Harrison Caldwell estaba de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas tras la espalda, mientras contemplaba la vista. «Señor Matthews», dijo sin volverse. «Puntual. Eso es bueno». Daniel permaneció junto al ascensor. «¿Quería verme, señor Caldwell? Tal vez para hablar de las falsas acusaciones que ha vertido contra mí». Caldwell se giró entonces con una expresión indescifrable. «Por favor, siéntese». Señaló una zona de descanso con muebles de cuero que probablemente costaban más que el salario anual de Daniel. «Prefiero estar de pie». Caldwell se encogió de hombros. «Como desee». Caminó hacia su escritorio y pulsó un botón. «Sin llamadas, Patricia». Luego se dirigió directamente a Daniel. «He estado investigándole, señor Matthews». Vaya caída en desgracia, ¿verdad? De profesor titular a conserje escolar en tan solo unos años. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Si me ha invitado aquí para burlarse de mí? En absoluto, interrumpió Caldwell con suavidad. Simplemente estoy estableciendo el contexto. Verá, cuando un hombre en su posición de repente se interesa por mi hija, me parece prudente investigar. ¿Se interesa?, repitió Daniel con incredulidad. Ayudé a una niña perdida. Cualquier ser humano decente habría hecho lo mismo. Tal vez. Caldwell se apoyó en su escritorio. Pero no todos los seres humanos decentes tienen su particular historial, profesor Matthews. O debería decir, ex profesor. ¿A qué se refiere? Caldwell tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Hace 5 años, usted estuvo involucrado en una demanda por homicidio culposo contra Edward Harrington, director ejecutivo de Harrington Pharmaceuticals, después del accidente de su esposa. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Edward Harrington había sido el conductor ebrio que mató a Sarah, pero su equipo de abogados había logrado suprimir los resultados del análisis de alcohol en sangre por una tecnicidad. El caso nunca llegó a juicio. ¿Qué tiene que ver eso con algo?, preguntó Daniel, con la voz ronca. Caldwell cerró la carpeta. Edward Harrington es mi ex cuñado, el tío de Charlotte, el hermano de mi difunta esposa. La habitación pareció inclinarse hacia un lado cuando la conexión se hizo evidente. Daniel se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. ¿Cree que apunté a su hija deliberadamente? ¿Como una especie de venganza? La idea cruzó mi mente, admitió Caldwell. Parecía demasiado casual. Usted, trabajando en su escuela, luego, casualmente, la encuentra sola en el parque. Daniel negó con la cabeza. El asco crecía dentro de él. Ni siquiera sabía quién era, hasta que usted apareció, y ciertamente no tenía idea de su conexión con Harrington. Se enderezó, encontrando su voz de nuevo. Pero ahora que lo sé, tengo que preguntarme por qué realmente está haciendo esto. ¿Está arruinando mi vida como una especie de ataque preventivo, terminando lo que su cuñado comenzó? Algo brilló en los ojos de Caldwell, no ira, sino algo más complejo. No es por eso que lo llamé aquí. Entonces, ¿por qué me suspendió? ¿Por qué amenazar la educación de mi hija? Caldwell caminó de regreso a la ventana, en silencio por un largo momento. Porque necesitaba confirmar mis sospechas. Necesitaba ver qué haría cuando lo acorralaran. Se volvió para enfrentar a Daniel. Y ahora necesito su ayuda. Daniel soltó una risa incrédula. ¿Mi ayuda? ¿Después de lo que ha hecho? Sí. Por primera vez, la fachada cuidadosamente controlada de Caldwell se agrietó ligeramente. Porque alguien está tratando de alejar a Charlotte de mí, y creo que usted es la única persona que puede ayudarme a detenerlos.
El tribunal guardó silencio mientras Daniel relataba su conversación con Harrison Caldwell aquel día en la oficina del ático. Incluso el equipo de abogados al otro lado del pasillo había dejado de susurrar, todos los ojos fijos en el conserje con su chaqueta gastada. El señor Caldwell me dijo que su ex cuñado, Edward Harrington, había solicitado la custodia de Charlotte. Continuó Daniel, dirigiéndose directamente al juez. Afirmó que Harrington había fabricado pruebas que sugerían que Caldwell era un padre no apto. El mismo hombre que había evadido la justicia por matar a mi esposa mediante manipulación legal, ahora estaba tratando de usar los tribunales para alejar a Charlotte de su padre. Daniel abrió su carpeta descolorida, sacando una serie de documentos. El señor Caldwell me ofreció un trato. Si lo ayudaba a luchar contra Harrington, si testificaba sobre el comportamiento de Charlotte el día que la encontré, confirmaba que estaba bien cuidada y que claramente amaba a su padre, me reintegraría en Lakeside, crearía una beca completa para Emily y proporcionaría una generosa compensación por el dolor y el sufrimiento de mi familia. El abogado principal de Caldwell se puso de pie. Su señoría, esto es absurdo. El señor Matthews claramente está intentando extorsionar a mi cliente con estas afirmaciones fabricadas. Rechacé su oferta, dijo Daniel, su voz cortando la objeción. Le dije que no me comprarían y que no mentiría, ni siquiera contra el hombre responsable de la muerte de mi esposa. La verdad era que cuando encontré a Charlotte, estaba asustada y sola porque su padre estaba demasiado ocupado con llamadas de negocios para darse cuenta de que se había alejado. La verdad era que no corrió hacia él con alegría cuando lo encontramos, corrió hacia él con alivio teñido de miedo a su reacción. Daniel colocó otro documento en la mesa de pruebas. Después de que me negué, el señor Caldwell se desesperó, ofreció más dinero. Cuando eso no funcionó, amenazó con asegurarse de que nunca más trabajaría en la educación. Y cuando eso falló, recurrió a esto. Levantó un último papel, una solicitud de orden de alejamiento con su nombre. Intentó presentar esta orden de alejamiento, alegando que estaba acosando a su hija, con pruebas falsificadas, incluido un metraje de seguridad manipulado de Lakeside Academy. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Matthews, estas son alegaciones muy serias. ¿Tiene pruebas que las respalden? Sí, su señoría. Después de nuestra reunión, sospeché que el señor Caldwell podría tomar medidas extremas. Grabé toda nuestra conversación en mi teléfono. Colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. He proporcionado una copia al tribunal junto con la verificación de su autenticidad por parte de un experto independiente. El abogado principal de Caldwell se puso de pie de un salto. Su señoría, cualquier grabación de este tipo sería inadmisible. California es un estado de consentimiento bipartidista para las grabaciones. Excepto, interrumpió Daniel, cuando una de las partes tiene una creencia razonable de que la grabación capturará evidencia de un delito o fraude. Dada la intención de soborno y las amenazas del señor Caldwell, esta excepción claramente se aplica. La sala del tribunal estalló en susurros. El juez golpeó con el mazo para guardar silencio, mirando a Daniel con un respeto recién descubierto. Señor Matthews, parece inusualmente versado en la ley probatoria para ser un conserje de escuela. Daniel enderezó los hombros. Antes de perderlo todo, su señoría, era un profesor titular con un título en derecho que nunca ejercí. La vida puede dar giros inesperados, pero la educación es algo que nadie puede quitarle, ni siquiera los Harrison Caldwell y Edward Harringtons del mundo. El juez asintió lentamente. Tomaremos un receso de 30 minutos para revisar esta nueva evidencia. Se levanta la sesión hasta entonces. Mientras se levantaba, hizo una pausa, mirando directamente a Daniel. Señor Matthews, le recomiendo que espere en mi despacho durante el receso. Alguacil, por favor, escórtelo. Mientras Daniel seguía al alguacil hacia el despacho del juez, vislumbró a Emily sentada en la última fila de la sala del tribunal, con los ojos brillantes de orgullo. Junto a ella se sentaba Charlotte Caldwell, quien había insistido en estar presente a pesar de las objeciones de su padre, con su pequeña mano levantada en un pequeño saludo. ¿Habrías tenido el coraje de enfrentarte a un hombre poderoso como Caldwell, incluso conociendo los riesgos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La decisión del juez llegó rápida y decisivamente.
El intento de Harrison Caldwell de silenciar a Daniel había fracasado espectacularmente, y la evidencia que Daniel proporcionó se convirtió en la piedra angular de una investigación mucho mayor sobre las manipulaciones legales de Caldwell y Harrington a lo largo de los años. Pero la verdadera resolución llegó 3 meses después, en una tarde de otoño en Riverside Park. Daniel se sentó en un banco, observando cómo Emily y Charlotte corrían con sus bicicletas por el camino, sus risas llevadas por la brisa. Tanto había cambiado desde aquel fatídico día en la sala del tribunal. Caldwell lo había perdido todo: su empresa, su reputación, su libertad. La investigación había descubierto años de fraude corporativo, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Edward Harrington también había enfrentado finalmente las consecuencias por la muerte de Sarah. La evidencia que Daniel había reunido minuciosamente durante 5 años finalmente vio la luz una vez que el muro de protección legal de Caldwell se derrumbó. Pero, en medio de la justicia y la reivindicación, había habido un resultado inesperado que preocupaba profundamente a Daniel. Charlotte había sido colocada en un hogar de acogida mientras los tribunales determinaban su tutela a largo plazo. La niña, que ya había perdido a su madre, ahora se enfrentaba a la pérdida de su padre también, independientemente de sus crímenes. «No es justo», le había dicho Daniel a su abogado. «Ya ha perdido mucho». Que fue como, contra todo pronóstico y sabiduría convencional, Daniel Matthews, conserje de escuela viudo con un título en Derecho y un corazón demasiado grande para su propio bien, había solicitado la colocación de emergencia de Charlotte Caldwell en un hogar de acogida. Los tribunales se habían mostrado escépticos al principio. ¿Qué conexión tenía con la niña? ¿Por qué querría ayudar a la hija de un hombre que había intentado destruirlo? Pero Emily había escrito una carta apasionada al juez explicando cómo ella y Charlotte se habían unido por su experiencia compartida de perder a sus madres, y cómo Charlotte necesitaba estabilidad, no otra interrupción. Y así se había concedido la custodia temporal con una estricta supervisión y visitas domiciliarias regulares. Daniel había regresado a Lakeside Academy, no como conserje, sino como profesor, sus credenciales académicas finalmente reconocidas de nuevo. Ambas niñas asistían a la escuela. Su improbable amistad era una fuente de asombro constante para aquellos que conocían su historia. Ahora, viéndolas correr con sus bicicletas por el mismo parque donde todo había comenzado, Daniel sintió una presencia a su lado. Se giró para encontrar a la hermana de Harrison Caldwell, la tía de Charlotte, Margaret, sentándose en el banco junto a él. «Se ven felices», dijo suavemente, observando a las chicas. Daniel asintió. «Lo son. La mayoría de los días, de todos modos. Charlotte todavía tiene pesadillas a veces y extraña a su padre a pesar de todo. Estamos trabajando en ello». Margaret se giró para estudiar su perfil. «Sabes, cuando los tribunales se pusieron en contacto conmigo para asumir la custodia, estaba lista para luchar contra ti. No podía entender por qué mi sobrina vivía con el hombre que había testificado contra su padre». Hizo una pausa. «Pero entonces Charlotte me llamó. ¿Sabes lo que dijo?» Daniel negó con la cabeza. Dijo: «El tío Daniel me enseña que podemos elegir ser amables incluso cuando la vida no es amable con nosotros». Ahí supe que estaba exactamente donde necesitaba estar. Daniel tragó saliva con dificultad para contener la emoción que le subía por la garganta. «La audiencia de custodia permanente es el próximo mes». «Lo sé», dijo Margaret. «He retirado mi petición. En su lugar, testificaré a favor de la tuya». Daniel se giró hacia ella atónito. «Pero eres su familiar de sangre. Los tribunales favorecen la colocación familiar». Margaret sonrió. Una sonrisa triste y sabia. «La familia no siempre es sangre, Daniel. A veces son las personas que te levantan cuando estás en tu punto más bajo y te muestran un camino mejor a seguir». Miró a las chicas de nuevo. «Además, Charlotte necesita a su hermana». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Riverside Park, proyectando largas sombras a través del camino donde 2 niñas que una vez fueron extrañas ahora corrían como hermanas, Daniel Matthews entendió una verdad contra la que había estado luchando desde el día en que ayudó a una niña pequeña perdida. A veces, los mayores actos de justicia no se ganan en las salas de los tribunales, sino en momentos tranquilos de compasión que cambian vidas para siempre.
«¡Nos están llamando, tío Daniel!», gritó Charlotte, saludando desde el camino donde ella y Emily habían detenido sus bicicletas. «Vamos, te reto a llegar primero al estanque de los patos». Daniel se puso de pie, ofreciendo su mano a Margaret. «¿Vamos?». Juntos caminaron hacia las chicas, hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado apenas unos meses antes. Un futuro construido no sobre la venganza o la amargura, sino sobre el poder simple y transformador del mundo de elegir la bondad frente a la crueldad. Nunca juzgues a un hombre por su apariencia, porque detrás de la ropa gastada puede latir el corazón más fuerte. Y nunca subestimes el poder de un solo acto de bondad. Podría cambiar no solo una vida, sino muchas. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para recibir historias más poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.